Dice, ¿qué te parece que candidatos como George Santos se hagan pasar como descendientes de judíos sobrevivientes del Holocausto cuando sus abuelos nunca lo fueron? Ojalá y ese fuera el único problema. El problema es que se hizo pasar también como egresado de una universidad en la que no pasó ni a visitar. Que dijo que trabajó en Goldman Sachs y en una serie de empresas financieras donde no lo conocen, pero jamás pasó, ni de barrendero estuvo. Luego dijo que abrió una empresa que no existe y una ONG para ayudar, no me acuerdo si a gatitos o a personas, da exactamente igual, una ONG que solo existe en su imaginación. ¿Qué más dijo que era? Dijo que tenía un novio que resulta que es distinto del marido que ahora tiene, es un republicano abiertamente gay. Vamos, que mintió absolutamente en todo lo que le dijo a la gente que lo cualificaba para obtener su voto y permitir que fuera electo por ellos. Todo fue mentira, todo, es que es increíble. Y lo peor del asunto, y hay dos asuntos allí importantes. Uno, hace pocos años decía que tenía $5,000 como único capital, y ahora declara varios millones. Y hay una cosa curiosa, a ver si la tengo por aquí, porque la había yo creo que apartado por si resultaba útil. Sí. Permítanme organizar esto un segundo porque vamos a poner esto. Un segundo. Les juro que va a valer la pena. Lo van a flipar. El primo de un oligarca ruso es probablemente el que le dio todo el dinero a este político neoyorquino que viene siendo ni más ni menos que George Santos. Andrew Intrater, el gerente de dinero, el administrador del dinero de Víctor Veskelberg, le dio $56,100 a comités relacionados con el representante, o sea, el diputado electo George de Boyder Santos, quien llamó a Ucrania un país totalitario. Ya Rusia no. Están investigándolo. Yo creo que la mentira en democracia es lo más despreciable, lo más rechazable, y en el caso de Santos lo tenemos, ¿no? Tenemos otro caso ahora en México, el de una ministra de la Suprema Corte de Justicia, que resulta que no es licenciada porque su tesis de licenciatura la plagió vilmente, y que el presidente López Obrador está proponiendo como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Es muy amiga de la familia y está relacionada muy cercanamente con el presidente, y esto sirve para corruptelas varias, ¿no? Entonces, el hecho de que el Partido Republicano esté fingiendo demencia y el hecho de que el presidente de la República en México esté fingiendo demencia ante el clarísimo plagio de tesis de licenciatura que realizó la ministra a la que quiere convertir en presidenta del máximo tribunal de su país. Y además, claro, es que él dice que ella está de acuerdo con la Cuarta Transformación, que es como él llama a sus ocurrencias de gobierno, y quiere que sea alguien de los suyos que esté al frente de eso, porque la independencia de poderes, ya sabes, ¿no? Entonces, pues, debe ser investigado. Yo creo que Estados Unidos tiene más posibilidades de impedir que Santos llegue a tomar posesión del escaño que ha obtenido ilegítimamente, a que se pueda impedir que la ministra Yasmín, no me acuerdo cómo se apellida, sea la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y con esto volvemos siempre a lo que dialogo yo, o lo que monologo yo, perdón, con gran frecuencia, y eso es la democracia y la importancia de defender la democracia y los valores de la democracia. La democracia no es votar. La democracia es una serie de principios
que engloban toda la actividad de una sociedad. ¿Por qué? Porque si dices para votar todos los votos deben valer lo mismo, implica que todas las personas son iguales en derechos, en responsabilidades y en consideración social. Esa igualdad de las personas implica una serie de cuestiones a nivel social, como implica la igualdad de oportunidades, que es fundamental para acabar con la pobreza. Pero para que una votación sea aceptada por toda una sociedad, esa votación tiene que ser llevada a cabo de manera honesta, legal y legítima. Son tres cosas distintas. Y si la honestidad es uno de los principales valores para que una democracia funcione, para que las elecciones sean efectivamente la fuente de legitimidad del poder, entonces la honestidad debe ser una de las primeras exigencias de la sociedad ante sus políticos, ante todos sus políticos. Y lo que estamos viviendo ahora como degradación de la democracia no es solamente la participación de la ultraderecha cada vez más descarada, cada vez más envalentonada, sino una actitud de muchas personas de no defender los elementos fundamentales de la democracia, de considerar que, bueno, pues, si hizo trampa tampoco es tan grave. No, es que sí es grave. Y es que esto hace 20 o 30 años habría sido un escándalo tal que ya estaría en la cárcel este personaje. Pero el descaro, el cinismo, la exaltación de la deshonestidad como una especie de astucia está haciéndole muchísimo daño a la democracia en todos los países. En países de una democracia muy imperfecta, muy frágil como es México, y en países de una democracia mucho más desarrollada como es la de Estados Unidos. Y a mí me tiene preocupadísimo eso. Esto es un síntoma. Esto es meramente un síntoma de la degradación democrática que nos puede llevar a perderlo absolutamente todo. Porque una vez instaurado un régimen autoritario, ir para atrás es enormemente difícil. Más datos en Hungría.